Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. Señoras y señores, hay empresas que todavía creen que la reputación se controla. Creen que se administra desde un edificio, desde un comité, desde una agencia, desde un comunicado cuidadosamente aprobado por el departamento legal. Y ese puede ser el error más caro de esta década. Porque mientras muchas compañías siguen obsesionadas con manejar el mensaje de alguna otra forma, el mundo ya cambió de juego. Hoy la gente no espera que una empresa le diga quién es. Lo dice sola. Lo dice viendo cómo trata a sus colaboradores, cómo responde cuando se equivoca, qué dicen las comunidades de esta empresa, qué cuentan los ex colaboradores. ¿Qué aparece cuando alguien le pregunta a la inteligencia artificial? ¿Se puede confiar en esta empresa? Y ahí es donde está el golpe. Porque muchas marcas descubrieron esto demasiado tarde. Que su reputación ya no les pertenece. La reputación en la era de la cuarta revolución industrial vive afuera, en conversaciones que no se pueden controlar, en comunidades que no se pueden administrar, en plataformas que esas empresas no poseen y en algoritmos que sintetizan todo lo que las otras personas dicen de esta empresa. Durante años, las empresas pensaron que construir reputación era, de alguna otra forma, hablar más fuerte, más campañas de branding, más narrativa corporativa, pero el problema nunca fue la falta de comunicación. El problema, señoras y señores, fue creer que comunicar era lo mismo que generar confianza. Y cuando nosotros confundimos una cosa con la otra, terminamos maquillando una grieta que ya se está abriendo por dentro. Porque hoy la reputación no se destruye primero en los medios. La reputación de una empresa se destruye en la incoherencia. Cuando la cultura interna contradice el discurso externo. Cuando la experiencia del cliente desmiente la campaña de marketing. Cuando los colaboradores ya no defienden a esa misma empresa, ni siquiera en privado. Lo más incómodo de todo esto es que la inteligencia artificial está acelerando esta situación. Porque la IA no repite lo que nosotros decimos de nuestra empresa. La inteligencia artificial resume lo que el mundo piensa de nuestra empresa. Y ese es el nuevo escenario. Uno, donde las compañías que intentan controlar demasiado empiezan a perder credibilidad y donde las empresas que se atreven a construir algo genuino, aunque imperfecto, empiezan a ser defendidas por sus clientes. Este episodio, señoras y señores, no es sobre marketing, es sobre poder, es sobre confianza. Es sobre liderazgo y sobre el momento exacto en que muchas organizaciones descubrieron que ya no eran dueñas de su propia narrativa. Porque hay muchas marcas que todavía creen que están gestionando su reputación cuando en realidad están administrando su caída. La pregunta no es ¿qué dice tu empresa sobre sí misma? La pregunta es ¿qué diría el mundo si vos dejaras de hablar mañana o si tu empresa dejara de hablar mañana? Porque esto, señoras y señores, no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar.
Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Señoras y señores, bienvenidos un sábado más aquí a Profesionales 4.0 por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica. Soy su anfitrión, el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Programazo hoy de un tema súper interesante y vamos a analizar un informe que acaba de salir, está caliente y lo vamos a analizar aquí en Profesionales 4.0, pero antes de avanzar, quiero recordarles que todos los episodios de esta cuarta temporada, la segunda, la tercera, la primera, contenido de todo tipo en el canal de YouTube de Profesionales 4.0, más de 18,000 suscriptores ya en ese canal y además en el canal de Spotify como Profesionales 4.0. También pueden encontrar contenido adicional en la página web alvarorojas.org y también nos pueden escribir al 89 40 40 41. Quiero dar la bienvenida a Oscar Rojas, experto en transformación digital, que es nuestro anfitrión aquí en Profesionales 4.0. Oscar, bienvenido a esta tarde de sábado aquí a tu programa. Álvaro, muchísimas gracias, encantado de estar acá un sábado más desarrollando estos temas que me parecen sumamente interesantes. Mientras hablabas en la parte introductoria, hacía una retrospectiva sobre cómo yo en los últimos años, cuando busco información de un producto, por ejemplo, le pregunto a la inteligencia artificial qué dice Reddit sobre este producto. ¿Qué dice Reddit sobre esta empresa? ¿Cuáles son las experiencias? Y claro, la inteligencia artificial lo que hace es leer y entender las opiniones digitalizadas de las personas. Como vos decís, la reputación ahora no lo controla la empresa, no es un tema de marketing, es un tema de comunidad. Y como hablamos anteriormente, hemos hablado sobre transformación digital, todo esto se está digitalizando y queda una huella digital de estas experiencias. Entonces me parece un tema sumamente importante, me parece un tema que además nos pone en perspectiva de cómo debemos tratar de manejar la relación con las comunidades, porque ahora son copartícipes de la creación de la reputación de las empresas. Entonces, encantado de estar con vos. Antes de iniciar, Álvaro, que estoy deseoso de iniciar. Oscar, antes de iniciar, quiero hacerte una pregunta. Cuéntanos 25 de mayo qué va a pasar. Estamos cerca de lanzar el nuevo libro para que la gente que está aquí conectada a Profesionales 4.0 pueda escuchar. Bueno, estamos totalmente conectados porque eso era precisamente lo que quería decir. Invitarles porque el lunes 25 de mayo es un gran día para nosotros, para Álvaro y para mí, porque vamos a hacer el lanzamiento de nuestro libro Liderazgo Aumentado, que habla sobre cómo la inteligencia artificial redefine el liderazgo, cómo la tecnología impacta el rendimiento y la toma de decisiones tanto de las empresas como de las personas. Son varios años de trabajo, desde la formulación de la idea hasta la investigación, la puesta en el escrito, la revisión y ahora el lanzamiento. Y la verdad es que estamos muy deseosos, o yo estoy muy deseoso de que llegue este día. Pues les invitamos a que nos sigan en las redes sociales. El evento va a ser transmitido por YouTube. Pueden ingresar al YouTube de Profesionales 4.0, ahí pueden ver la transmisión. Y si quieren participar en el evento presencial, pues nos pueden escribir al 89 40 40 41. Así es, si usted está escuchando esto en diferido, estamos hablando del 25 de mayo de 2026. A partir de esa fecha lanzaremos este nuevo material, Liderazgo Aumentado, nuestro tercer libro en este análisis de cómo la cuarta revolución industrial está cambiando el liderazgo y la forma en que se genera valor, en que se genera confianza, en que se hace empresa, en las formas del trabajo. Liderazgo Aumentado. Quiero, Oscar, además agradecer a la Universidad Latina, que va a ser la casa de nosotros para este lanzamiento, claramente a nuestra casa Radio Monumental también, que apoya, Periódico La República. El libro será vendido en librería internacional, en Costa Rica en físico y en todas las librerías digitales del mundo. Van a poder encontrar este libro Liderazgo Aumentado, que estamos seguros que va a aportar muchísimo valor. Oscar, este espacio de Profesionales 4.0, aquí no venimos a hablar solamente de empresas.
venimos a hablar de confianza, de percepción, de liderazgo. Y esas fuerzas invisibles, Oscar, que bien vos las apuntabas, hoy pueden levantar una organización o pueden destruirla desde adentro. Esto sin que nadie lo vea venir a tiempo. Y eso, Oscar, vos lo dijiste bien porque ese es el riesgo que existe hoy. Porque hay algo pasando en el mundo corporativo y que muchas compañías todavía no terminan de entender. Vos lo dijiste, busco inteligencia artificial sobre esta empresa, que me busque en Reddit, que me busque en YouTube, que me busque en TripAdvisor. ¿Cuáles son las opiniones de las personas? Porque la reputación dejó de ser un accesorio institucional. Ya no es una imagen, ya no es relaciones públicas, ya no es un departamento aislado dentro de la organización. La reputación, Oscar, que es el programa que vamos a desarrollar hoy, se convirtió en una infraestructura estratégica. Álvaro, lo estás diciendo muy bien, infraestructura estratégica, y eso cambia completamente la conversación, porque durante muchísimos años, cuando una empresa hablaba de reputación, en realidad estaba hablando de mera comunicación, de campañas, de posicionamiento, de prensa, de publicidad, de cómo verse bien controlando esta comunicación. Pero en la cuarta revolución industrial, en la era de la digitalización, la reputación dejó de depender únicamente de lo que una empresa dice de sí misma. Pierden el control y ahí es donde está el meollo del asunto. Ahora depende de algo mucho más complejo y muchísimo más difícil de controlar. Depende de lo que otros experimentan, interpretan, amplifican y deciden compartir. Ahí es donde este tema, Oscar y querido Radio Escucha, se vuelve de alguna otra forma importante, porque hoy vamos a entrar en un estudio global que trajimos y analizamos de lo más relevante sobre reputación corporativa en el mundo. Este episodio que ustedes están escuchando hoy aquí por Radio Monumental, le hemos titulado El error que está destruyendo la reputación corporativa, y vamos a analizar el Global Rep Track 2026, que es este informe global de reputación. Si usted lidera una organización, un departamento, o sencillamente si está en una junta directiva, si es un CEO, en cualquier posición de la organización, usted tiene que escuchar este episodio, analizarlo con nosotros, porque no estamos hablando de opiniones sueltas, estamos hablando, señoras y señores, de un informe que analiza cómo millones de personas perciben a las empresas más grandes del mundo y más influyentes del planeta. ¿Qué compañías hoy están ganando confianza? ¿Cuáles están perdiendo confianza? Pero sobre todo vamos a analizar junto con Oscar por qué se da este fenómeno. Y hay algo importante que debemos aclarar del inicio. Cuando hablamos de reputación no estamos hablando de popularidad. Esa diferencia es fundamental, eso es clave. Una empresa puede ser famosa y tener una reputación débil. Oscar, ahora vamos a ver más adelante el caso de Nike. Cómo Nike cayó al puesto 28. Empresa famosa con una reputación que se está debilitando. Bueno, puede ser una fama negativa, pero famosa al fin, ¿no? Y esto puede generar también que uno piense, bueno, hay empresas que venden muchísimo, pero al mismo tiempo generar desconfianza. Pueden tener campañas espectaculares, de las mejores, y estar perdiendo legitimidad silenciosamente. O pueden ni siquiera estar invirtiendo en campañas multimillonarias y estar fortaleciéndose a base de la experiencia de las personas y de la comunicación de esta experiencia. La reputación es otra cosa, Álvaro y Radio Escuchas. Es el nivel de estima, credibilidad, admiración y confianza que las personas, los usuarios, los consumidores sienten hacia una organización que les provee productos y servicios. Es la respuesta emocional y racional que se forma cuando alguien piensa en una empresa, y esa percepción tiene consecuencias reales. Oscar, me encanta esto que estás diciendo. Estás hablando de estima, credibilidad, admiración y confianza. Y es lo que sienten los grupos de interés. Básicamente, cualquier grupo de interés de su empresa, por eso podemos hacer un capítulo aparte de cómo mapear grupos de interés, porque hay toda una metodología de esto y es súper interesante. Las empresas hoy tienen que tener mapeos de grupos de interés. Entonces, cuando hablamos de esto es muy interesante porque hay resultados reales, hay resultados medibles, porque como bien decías, una buena reputación combina comportamientos, hace que las personas compren más, hace que las personas recomienden más, incluso que las personas
perdonen algunos errores. Cuando la marca se equivoca, hace que quieran trabajar en esa empresa, Oscar, y que la gente quiera invertir, no solo dinero, tiempo, recursos, referencias en esa organización. Hace incluso una buena reputación que las personas defiendan a la empresa incluso en momentos difíciles. Y lo contrario, bueno, también, ¿verdad? Cuando la reputación se rompe, la confianza empieza a contaminarlo todo. Empieza a contaminar talento, clientes, cultura, mercado. ¿Qué digo, Oscar? Liderazgo. Por eso este tema no pertenece ya, y esto es lo primero que queremos dejar claro en este episodio, no pertenece solamente al área de comunicación corporativa. Eso es old school. Eso es época de piedra. Este es un tema de toda la organización y de ahí también podríamos decir, Oscar, de algún tipo de supervivencia organizacional. Ahí aparece el estudio que vamos a analizar hoy, el que nos basamos para hacer este episodio, el Global Rep Track 2026, un ranking global construido por The Rep Track Company, una de las organizaciones más influyentes del mundo en medición de reputación corporativa. Un estudio que lleva más de 20 años analizando cómo se construye la confianza empresarial a escala global. Y esto es importantísimo, no mide lo que las empresas dicen de sí mismas. Eso es fundamental. Mide lo que las personas realmente sienten, piensan y están dispuestas a hacer respecto a ellas. Oscar, esto que estás mencionando cambia el juego. O sea, cambia todo porque podríamos decir que el estudio no se basa en autoevaluaciones corporativas, porque eso sería un poco falso, genera una miopía organizacional. Estamos hablando que tampoco se debe basar en reportes internos que presente el de marketing de cómo nosotros estamos comunicando la empresa, ni tampoco en las campañas que desarrollan las organizaciones. Podríamos decir, a la luz de este informe, Oscar, que se construye a partir de la percepción de un público que está bien informado. Estamos hablando de personas reales, de consumidores reales, de profesionales, de stakeholders o grupos de interés, como lo dije en algún momento, y además en 14 grandes economías globales que este modelo de RepTrack lo utiliza. Es sencillamente fascinante porque divide la reputación en 3 dimensiones humanas, en feel, en think y en do. Lo digo en inglés porque así es como lo plasma el informe, y esto, Oscar, hace que ya no sea un tema de lo que opina la gente nada más, sino cómo siente y cómo piensa cuando escucha el nombre de nuestra organización. Claro, como lo estaba diciendo, primero, ¿qué siente la gente hacia una empresa? Confianza, respeto, admiración. Después, ¿qué piensa sobre ella? Sobre sus productos, sobre su liderazgo, sobre su ética, su innovación, su cultura, su comportamiento. Y por último, el tercero es, ¿qué está dispuesta a hacer? Comprar, recomendar, invertir, trabajar ahí, dar el beneficio de la duda ante una situación. Eso es lo poderoso del estudio. No mide solamente la percepción, mide impacto conductual. Oscar, cuando hablamos de impacto conductual, aquí aparece el gran quiebre 2026, porque el informe detecta algo que debería, creo yo, estar preocupando o poniéndole mucha atención a muchas organizaciones. Todos los canales tradicionales de construcción reputacional cayeron a mínimos históricos. Todos los canales de reputación, de construcción reputacional, no lo decimos nosotros, lo dice el informe. Todos, prensa, publicidad, mailing, redes sociales, relaciones públicas, influencers también. Todos perdieron capacidad de impacto. Escuchen esto, gran lección. Todos perdieron capacidad de impacto. Pero al mismo tiempo, este informe nos dice que las reputaciones globales siguen relativamente altas. Entonces aquí, Oscar, aparece una gran pregunta. Si los canales tradicionales, según este informe, están perdiendo fuerza, ¿quién está construyendo hoy la reputación de las empresas? Y la respuesta al informe es brutal. La reputación ya no pertenece a las empresas. Lección magnánime de este episodio. No pertenece a las empresas. Ahora, su reputación como empresa la construyen las comunidades. Álvaro, esa palabra es fundamental, las comunidades. Y comenzamos también a pensar sobre el valor de la comunidad
para una empresa. Estamos entrando en una etapa, Álvaro, donde la tecnología va a tener cada vez una barrera de entrada mucho menor. Va a ser mucho menos complejo y difícil y costoso para empresas poder generar tecnología. Entonces, no va a haber un gran diferencial ahí. Va a haber un gran diferencial en la comunidad que lo soporte, en el valor que dé esa comunidad y en lo que comunican. Y ahí entramos de lleno en la lógica de la cuarta revolución industrial, porque esta revolución no está cambiando solamente tecnologías, está cambiando sistemas de confianza. Antes las empresas controlaban la narrativa porque controlaban los canales, Álvaro, controlaban la publicidad, controlaban los medios, controlaban el mensaje. Hoy ya no. Hoy cualquier colaborador puede influir más que una campaña. Un creador de contenido o estos famosos influencers pueden afectar más que una conferencia de prensa. Una experiencia negativa, Álvaro, fácilmente puede viajar globalmente en minutos, en segundos, y una inteligencia artificial puede sintetizar miles de opiniones sobre una empresa antes que la empresa tenga tiempo de reaccionar. Eso es lo que está pasando exactamente hoy, Oscar. Por ejemplo, aquí en Costa Rica recién acaba de pasar un fenómeno de un muchacho chef que abre otro restaurante y uno de sus colaboradores toma un pantallazo, perdón el francés, de la cagada que le metieron en la cocina, lo pone en redes sociales y hay un riesgo, hay un tema reputacional de esos restaurantes particularmente. Es lo que está diciendo. Esto pasó la semana pasada, no voy a decir el nombre porque no va a terminar de hundir al restaurante, no es la intención, sino para ejemplificar cómo la reputación se construye a través de las comunidades. Y el informe introduce algo que a mí me sorprendió, Oscar, cuando lo leí, algo histórico por primera vez, y es que la inteligencia artificial aparece medida como canal reputacional. Eso me voló la cabeza. La inteligencia artificial aparece por primera vez medida como un canal reputacional. Los datos son impactantes. La inteligencia artificial tiene menos alcance que muchos canales tradicionales, pero ya tiene más impacto que la publicidad, más impacto que los medios, más impacto que las redes sociales, que los influencers y varios canales corporativos clásicos. ¿Por qué? El informe lo explica. Porque la inteligencia artificial no funciona como publicidad, funciona como síntesis de reputación. La gente ya no solo busca información, ahora le pregunta directamente a estos sistemas inteligentes, ¿esta empresa es confiable? ¿Cómo trata a sus colaboradores? ¿Tiene problemas éticos? ¿Vale la pena trabajar ahí? Y la inteligencia artificial responde utilizando todo lo que existe públicamente de esa organización. Y si, Oscar, y si cierras el prompt todavía más, como dijiste vos, con Reddit, con YouTube, con cualquier otro canal que no sea lo que la empresa dice, lo que nos va a dar y lo que le está dando a las personas es alto contenido reputacional para bien o para mal. Claro, y ese es el cambio estructural. La reputación dejó de ser narrativa, ahora es evidencia distribuida. Y eso obliga a repensarlo todo para las empresas. Cómo se lidera, cómo se comunica, cómo se construye cultura y cómo se toman decisiones, porque ya no alcanza con parecer coherente. Ahora hay que ser coherente en múltiples capas al mismo tiempo. Oscar, nos hemos extendido aquí en este inicio. Me encanta porque el tema es muy nutrido. Esto va mucho más allá del ranking corporativo y vamos a hablar de algo más profundo. Ahora en Visión 4.0 vamos a analizar por qué marcas como Lego, como Adidas, como Nvidia, por ejemplo, están creciendo reputacionalmente sin depender tanto del control corporativo tradicional. Pero también vamos a entender por qué compañías gigantes como Nike, Spotify, Disney o Harley Davidson, por ejemplo, están perdiendo terreno según este informe. Vamos a hablar del concepto más importante del informe, algo que se llama reputación multiplayer. Primera vez que escuchaba el concepto, Oscar, vamos a verlo más adelante. Vamos a hablar de esta reputación multijugador, que es esa idea de que las marcas ya no construyen sola su identidad, la co-construyen con comunidades, con colaboradores, creadores, usuarios y ahora también, como dijimos, pues claramente con inteligencia artificial. Y también vamos a entrar en un tema un poquito incómodo, el exceso de control corporativo, porque muchas empresas todavía creen que proteger reputación significa controlar
el mensaje. Y este informe demuestra exactamente lo contrario. Las organizaciones que más suben son las que aprendieron a construir comunidades capaces de defenderlas incluso cuando la empresa guarda silencio, mientras las que más caen son las que dependen demasiado de canales, de estructuras y narrativas controladas desde arriba. Oscar, ¿qué tema más profundo es? Estamos hablando del error al construir confianza. Estamos analizando este informe del RepTrak 2026, gran informe, cómo las empresas hoy construyen confianza. Así que vamos a ir a unos anuncios comerciales y después de estos anuncios vamos a entrar en la sección de Visión 4.0 y vamos a abrir todavía más esta conversación. Después vamos a entrar a Expertos 4.0. Si usted tiene preguntas, mándelas de una vez. 8940 4041, 8940 4041. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Señoras y señores, estamos de regreso aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica. Además pueden ir al canal de YouTube o al canal de Spotify como Profesionales 4.0. Van a encontrar mucho contenido o en la página alvarorojas.org. Como dijimos al inicio, también vamos a estar lanzando nuestro nuevo libro Liderazgo Aumentado. Después del 25 de mayo 2026 lo van a encontrar Librería Internacional en Costa Rica o en cualquier plataforma digital alrededor del mundo. Vamos ahora a la sección de Visión 4.0. Vamos a seguir hablando de ese tema de reputación organizacional y analizar el informe de RepTrak 2026. Esta es la sección de Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, estamos hablando de reputación. Y estamos analizando este informe de RepTrak 2026 porque estamos hablando de qué pasa, ¿verdad?, cuando las empresas destruyen su reputación en horas sin contexto, cómo se amplifica la desinformación, qué pasa cuando la comunidad se equivoca, y ese es el punto central de este informe. Perdón, no es el punto central, más bien el punto central es que las empresas, como decíamos, ya no son las únicas emisoras o dueñas de su significado. Se construye con muchas otras cosas. Oscar, pero entremos a hablar de aquí, de este tema. Bueno, vamos a desarrollarlo. Es que yo creo que acá hay algo todavía más profundo de lo que acabas de decir. Muchas empresas no están preocupadas por su reputación. Están preocupadas por la pérdida de control, y eso no es lo mismo. Completamente, Oscar. Ya estás poniendo un tema aquí bien interesante porque cuando escuches a ciertos CEOs hablar de reputación, en realidad están hablando de ansiedad por no controlar la conversación, de ansiedad porque ahora cualquiera opina, cualquiera expone, cualquiera viraliza, Oscar. Y siendo honestos, para muchas organizaciones eso es aterrador porque el modelo corporativo clásico se construyó sobre el control. Control del mensaje, control del canal, control de los tiempos, control de la narrativa, control del presupuesto, y ahora aparece un mundo donde un ex colaborador en Reddit puede afectar más la reputación que una campaña de millones. Y ahí está exactamente el problema. Las empresas siguen intentando administrar reputación como si fuese infraestructura industrial. Pero la reputación moderna funciona más como un sistema vivo, no se controla completamente, se influencia, se cultiva, se sostiene, y si intentamos controlarlo demasiado, el mercado lo va a percibir. Oscar, yo aquí quiero poner un tema provocador, y es que la reputación dejó de ser marketing. Muchas empresas hoy dejan el tema de reputación en manos de marketing o en manos del director de relaciones corporativas. Creo que uno de los peores errores corporativos de los últimos 20 años fue dejar la reputación exclusivamente en manos de ciertos departamentos y no que sea integrado en toda la organización. Bueno, con eso que acabas de decir estoy en parte de acuerdo y en parte no estoy tan de acuerdo, porque muchas marcas sobrevivieron y se construyeron precisamente gracias al branding. Hay empresas con culturas internas mediocres que igualmente lograron sostener negocio durante años gracias a posicionamiento potente. Sí, Oscar, a ver, durante años, y ese es el punto, funcionó hasta que dejó de funcionar.
porque antes el consumidor tenía, Oscar, creo yo, poca visibilidad interna. El consumidor no veía la cultura organizacional, el consumidor no veía el liderazgo, no veía las decisiones operativas. Hoy sí, por eso yo insisto, Oscar, que esto cambia, porque hoy todo se filtra y cuando todo se filtra, la reputación deja de ser percepción diseñada y de alguna otra forma comienza a convertirse en una percepción validada ya por el consumidor que puede percibir eso que antes no estaba percibiendo. Claro, y acá es donde los datos del informe comienzan a decir algo bastante fuerte. Comienzan a decir que ya no alcanza con parecer bueno. Exactamente, ya no alcanza con parecer bueno. Ahora hay que ser coherente a escala. Y eso, Oscar, y queridos radioescuchas, es muchísimo más difícil. Porque implica alinear cultura, implica alinear liderazgo, implica alinear producto, alinear comunicación, alinear talento y comportamiento público, todo como si fuera un queque haciendo una receta, todo eso exactamente al mismo tiempo. Álvaro, y vamos a hablar sobre uno de los datos más interesantes del estudio y es cuál era la empresa que estaba mejor posicionada. Algo que me parece fascinante del informe y es que Lego, que es la empresa que está mejor posicionada, no lidera porque comunique mejor, lidera porque logró algo mucho más difícil, que otras personas quieran construir la marca junto con ellos. Oscar, y eso cambia todo, porque Lego entendió una idea clave: la comunidad no es audiencia, la audiencia consume, como se ha visto en muchas empresas, pero la comunidad participa. Y eso, Oscar, cambia el juego y Lego lo tiene clarísimo. Claro, bueno, pero no vamos a idealizar el caso. Lego puede hacer eso porque tiene un producto emocionalmente potentísimo, un producto que une generaciones y no todas las empresas pueden generar ese nivel de conexión cultural. No es lo mismo vender experiencias creativas que vender seguros, servicios financieros, infraestructura industrial o servicios fúnebres. Sí, entiendo porque lo que estamos hablando es de Lego, pero no estoy de acuerdo con lo que estás planteando, porque el problema no es el producto necesariamente, el problema es cómo las organizaciones entienden la relación con sus stakeholders, porque bajo el punto que estás poniendo, entonces si yo vendo seguros o vendo servicios financieros, este episodio no es para mí, pero vamos a ver el caso de Nvidia que está en este informe, que entró ahora el top reputacional. No es un producto como Lego, Oscar, lejos de eso. Pero prácticamente no hace comunicación corporativa clásica, lo que construyó fue legitimidad técnica, comunidad de desarrolladores, consistencia, y eso también genera lo que el informe llama reputación multiplayer. Bueno, pero también Nvidia también tiene una parte cultural importante, que no son solamente los chips para inteligencia artificial, eran las tarjetas gráficas que millones de personas utilizaron para jugar videojuegos, ¿verdad? Entonces ahí es donde se vuelve un poco complejo. Oscar, creo yo que el caso más incómodo del informe es Nike, ¿verdad? Creo que es Nike, lo adelantamos antes, porque acá llegamos a esa parte un poco difícil, una de las marcas más fuertes de la historia, y quiero decir que me sorprendió en este informe de RepTrak 2026, cayendo violentamente en reputación según este informe. Sí, pero bueno, o sea, no fue que cayó porque estaban solamente tratando de controlar el mensaje, o sea, no fue solo por eso. Hay factores operativos reales, inventario, reestructuración, despido, presión financiera y un tema de problema de marca y problema de imagen por explotación laboral. Sí, claramente, justo ahí es donde está el problema. Cuando llegan las dificultades, esta marca descubrió que no tenía suficiente red externa sosteniendo la credibilidad de la organización. Nuevamente, esto es lo que dice el informe. Y eso es gravísimo, porque una reputación fuerte no se prueba en la estabilidad, se prueba de alguna u otra forma en la fricción cuando las cosas pues no salen del todo bien. Aunque también hay algo injusto ahí, hoy el mercado le exige a las empresas algo que yo creo que es casi imposible: ser perfectas operacionalmente, ser éticas, ser humanas, ser rápidas, ser transparentes y además crecer financieramente. La presión reputacional moderna, Álvaro, es brutal. Sí, bienvenidos a la cuarta revolución industrial. Justamente ese es el contexto.
Las empresas ya no compiten solamente por mercado, compiten por legitimidad. Oscar, y cuando hablamos que la cuarta revolución industrial cambia la forma de trabajar, de hacer negocios, de aportar valor, este es un ejemplo. Cómo la reputación se manejaba de una forma hace unos años y hoy se maneja totalmente diferente. Álvaro, y vamos a hablar de un tema que habían mencionado anteriormente y es el impacto de la inteligencia artificial en todo este contexto de la construcción de marca, la construcción de reputación, y es ese cambio de la cultura de confianza. Vamos a llegar al punto que creo que muchísimas empresas todavía o no lo están viendo o están subestimando. La inteligencia artificial como canal reputacional. Esto cambia las reglas completamente de lo que veníamos trabajando en las últimas décadas, porque antes las empresas podían fragmentar narrativas, podían mostrar una cara en publicidad, otra cara en medios, otra cara internamente. Y bueno, la tecnología, la inteligencia artificial viene a destruir esa fragmentación. Ahora todo se sintetiza y eso da miedo, porque significa que la reputación ya no depende solamente de lo que publiquemos, depende de todo lo que existe sobre nosotros, todo, absolutamente todo. Exacto, Oscar. A ver, está hablando de la inteligencia artificial y no consume un storytelling corporativo. La inteligencia artificial usted no le puede cargar, diga esto sobre mi empresa, ¿verdad? Consume evidencia acumulada y el informe lo dice clarísimo. Estamos analizando el Draft Track 2026. El informe lo dice clarísimo. La inteligencia artificial, señoras y señores, devuelve el veredicto colectivo. Devuelve el veredicto colectivo, no el comunicado que firmó el CEO, no el comunicado de prensa que salió con marketing. Eso es devastador para las organizaciones incoherentes que no han querido alinear cultura, estrategia, grupos de interés, porque Oscar, cuando eso sucede y la empresa no lo ha querido hacer y lo hace de alguna otra forma, solo de manera externa, es donde vienen las incoherencias. Quiero dar un ejemplo, Oscar, que lo vivo en nuestra industria. Empresas altamente sostenibles que no hacen en sus eventos en lugares altamente sostenibles. Cada vez se ven menos. Hay empresas que ya están cerrando esa brecha, pero hay empresas que usted ve con eslogan de sostenibilidad y hacen sus eventos en lugares que no tienen ni planta de tratamiento de agua ni gestión integral de residuos, y hoy los colaboradores y los grupos de interés se lo están cobrando. Donde le salga más barato. Donde le salga más barato. Es muy interesante. Voy a hacer otro ejemplo o dar otro ejemplo de otro sector. Estoy llevando ahorita una especialización en contratación pública y ahí se estudia cómo la contratación pública comenzó a cambiar porque el Estado entendió el gran poder que tiene de compra, ¿verdad? Tiene de compra de bienes y servicios, y lo cambia a un modelo de compra estratégica. Y ahora ya no es el más barato, es el máximo valor por el dinero. Buenísimo. Ajá. No es el más barato, es el máximo valor por el dinero, en donde el precio tiene un factor muy importante, un peso muy importante, pero también le está dando un peso muy grande en los pliegos de condiciones de hasta un 25% de la evaluación para factores de sostenibilidad, que no son factores de admisibilidad, son factores de ponderación para asignar la contratación. Ajá, exactamente. Entonces ya no es un tema solamente de precio, no es un tema del más barato, es el que me genere más valor en su totalidad. Y la sostenibilidad es parte de eso. Oscar, este es un tema interesantísimo porque además el informe habla de la cultura interna. La cultura interna como nuevo departamento de reputación. Y eso en el informe, Oscar, me parece brutal. Los drivers reputacionales que más crecieron, ojo a esto, según el informe, ojo a esto, es que a mí me parece fenomenal esto, porque hablábamos de prensa, radio, influencers, redes sociales. Hoy estamos hablando de que los drivers que más crecieron en reputación es conducta, ética, workplace, ciudadanía, no publicidad, no awareness, no comportamiento. Estamos hablando de cultura, ética, workplace y ciudadanía. Esto sencillamente da ansiedad al que no lo sabe manejar, pero además mucha confianza cuando tenés un producto que puedes generar este engagement con las personas. Y eso, Álvaro, mete presión a varios
departamentos de la empresa, entre ellos recursos humanos, porque los obliga a replantearse completamente. Muchas organizaciones todavía separan cultura interna y marca externa. Cultura interna, recursos humanos; marca externa, marketing, como si fueran mundos distintos, y ya no lo son. Hoy un colaborador frustrado puede convertirse en canal reputacional global, o un colaborador motivado puede convertirse en una fuente de atracción de talento para la empresa muy fuerte. Un comentario en una red social, un TikTok, un hilo en Twitter o X, y listo, la cultura interna salió al mercado y no podemos controlarla. Y ahí también viene una tensión complicada, porque muchas empresas sienten que están siendo observadas permanentemente, y eso genera liderazgos más defensivos, más corporativos y más obsesionados con evitar errores. Sí, pero esconderse tampoco funciona, porque la transparencia radical no es opcional. Hoy en día el mercado igual termina viendo las grietas y termina desnudando la situación. Álvaro, y también hay algo en el informe que me dejó pensando muchísimo. Las reputaciones globales están altas, pero los canales tradicionales están perdiendo impacto. Es una contradicción rarísima. Bueno, yo creo que no tan rara, porque lo que pasa es que la confianza ya no se construye o no se concentra en un solo lugar, se distribuye. Creo que eso es lo más importante también de este informe, que la confianza ya no se centra en la organización, se distribuye. La reputación ahora se mueve, Oscar, como red, y hoy las organizaciones tienen que estar monitoreando qué dice la gente en Reddit, qué dice la gente sobre su organización, para entenderlo de alguna otra forma. Sí, pero eso también hace que las marcas sean mucho más vulnerables, Claro. porque cuando la reputación vive distribuida, también puede fragmentarse muy rápido. Oscar, para ir cerrando esta sección de Visión 4.0, el verdadero error corporativo 2026, por eso pusimos este tema en la mesa, no es usar mal redes sociales, no es tener mala publicidad, no es equivocarse en el branding. El error es creer que todavía podemos construir reputación sin construir confianza colectiva. Escuchen esto, por favor, subráyelo en su mente. No podemos construir reputación sin construir confianza colectiva en los grupos de interés. Además, Oscar, muchas empresas saben de esto de alguna u otra forma, pero el problema es que no quieren pagar el costo cultural que implica cambiar, porque construir reputación multiplayer exige soltar el control. Subrayo, exige soltar el control. A muchas organizaciones eso les aterra porque implica aceptar que la reputación ya no le pertenece a la empresa, ahora le pertenece a los grupos de interés. Oscar, podríamos seguir hablando de este tema súper enriquecedor, del tema del reputacional, pero vamos a la comunidad. ¿Qué nos dice la comunidad? Manden sus preguntas al 89 40 40 41. Vamos a la sección de expertos 4.0, Oscar, y a escuchar qué opina la comunidad de este tema de la reputación y cómo se maneja hoy. Vamos a la sección de expertos 4.0. Expertos 4.0. Estamos aquí en la sección de expertos 4.0 y honestamente esta sección tiene hoy un peso distinto, porque cuando hablamos de reputación corporativa muchos creen que estamos hablando de algo lejano, algo que solo afecta a multinacionales gigantes o CEO globales o marcas millonarias, pero no. Hoy la reputación atraviesa absolutamente todo, desde el que abrió un restaurante para 20 personas y tiene sus redes sociales, o el que abrió un taller mecánico. Todo el mundo puede tener una afectación o crecimiento por medio de la reputación. Oscar, ¿qué tal si nos lee la primera pregunta que nos llega aquí al 89 40 40 41? Álvaro, la primera pregunta nos llega desde Bogotá, Colombia. Se llama Carolina Méndez. Ella es directora de talento humano en una empresa de tecnología. Y Carolina pregunta: si hoy la reputación depende tanto de lo que dicen los colaboradores, ¿cómo manejamos el hecho de que muchas veces las personas publican críticas internas en redes sociales o plataformas públicas? ¿Eso no vuelve imposible proteger la reputación? Qué buena pregunta, porque esto es muy parecido al ejemplo que di antes de este muchacho que tiene una cadena de restaurantes, porque aquí hay una verdad, una perspectiva un poco incómoda. Muchas empresas todavía quieren resolver un problema cultural como si fuese un problema comunicacional, y ese es el error. Porque cuando aparecen críticas públicas recurrentes, muchas veces el problema es
que la gente no hable y el problema es lo que está viviendo la gente de alguna otra forma. Claro, y además hay algo complejo, porque hoy existe una expectativa corporativa casi que imposible, que es absurda, que la empresa sea perfecta emocionalmente para todos, que todo el mundo esté contento, que nadie diga absolutamente nada malo, y eso no existe. Siempre va a haber frustraciones, siempre va a haber desacuerdos, siempre va a haber malas experiencias. Y el informe, Oscar, muestra algo interesante. La reputación moderna no exige perfección. Eso me encantó del informe. ¿Qué exige, según el informe, la reputación moderna? La reputación moderna exige coherencia. Las organizaciones más respetadas no son las que nunca tienen críticas, son las que responden de manera consistente, de manera humana, de manera que conectan a sus grupos de interés lo que piensan, su filosofía, su propósito y cómo es creíble frente a estas críticas de alguna otra forma. Oscar, te voy a leer la segunda pregunta para que nos ayudes a desarrollarla. Nos escribe Javier Salinas de Ciudad de México. Dice que es un fundador de startup de logística y pregunta, ¿cómo pueden competir reputacionalmente una empresa pequeña contra marcas enormes que tienen más presupuesto, más presencia y más recursos? Que yo creo que vos sos clave para responder esta pregunta. Mira, yo creo que hay una buena noticia dentro de esto, ¿verdad? Nosotros lo vivimos, la empresa donde yo trabajo es pequeña en realidad, y hay una gran posibilidad cuando usted puede construir una comunidad muy fuerte. Justamente este nuevo entorno debilitó un poco la ventaja histórica del músculo corporativo, y me parece muy interesante. Antes, el que tenía más presupuesto comunicaba más fuerte, eso era así, ¿sí? Más rápido y más profundo. Hoy eso no garantiza confianza. Entonces, el informe, Álvaro, inclusive castiga a las marcas excesivamente controladoras, porque el mercado actual detecta rápido cuando algo se siente demasiado fabricado. Y ahí las empresas pequeñas tienen una ventaja enorme. Nosotros, las empresas pequeñas, podemos parecer más humanas, más cercanas, más auténticas. Podemos ser más cercanos a esa comunidad que estamos construyendo y que hoy en día toma más valor que nunca. Oscar, cuando nosotros entendemos esto que estamos diciendo, que estás diciendo, todo esto toma más valor porque, como dijimos, se va a una posición externa. Hay otra pregunta, Oscar, que nos llega desde Madrid, España, que nos habían mandado previamente Lucía Herrera, gerente de comunicación corporativa en una multinacional de retail, y la escogí porque justamente viene de una persona que trabaja en el área que tradicionalmente ha manejado este tipo de construcción reputacional. La pregunta dice, ¿creen que las áreas de comunicación corporativa se están perdiendo poder dentro de las organizaciones? Yo sabía que nos iban a preguntar eso, y esa es una pregunta peligrosa y probablemente incómoda para mucha gente. Mi respuesta, mi análisis en este caso sería, no están perdiendo importancia. Lo que sí están perdiendo es monopolio. Lo que sí están perdiendo es control y eso no es lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo, porque antes comunicación corporativa controlaba todo lo que se decía de manera interna y todo lo que se decía de manera externa. Y esto ha cambiado, ahora el relato aparece desde demasiados lugares al mismo tiempo, no hay forma de controlarlo. Cultura, operaciones, liderazgo, atención al cliente, comunidades, he dicho anteriormente, inteligencia artificial, creadores de contenido. Entonces, hoy comunicación corporativa ya no puede funcionar como un departamento aislado. Lucía, que nos manda esta pregunta, creo que el departamento que vos liderás tiene que verse como un integrador estratégico, porque la reputación ya no depende solamente de mensajes que nosotros mandemos, nada más, depende de comportamientos organizacionales. Por ejemplo, ¿cuál es el peso de la dirección de comunicación dentro de la cultura organizacional? ¿Cómo transmite esa cultura? ¿Cómo se involucra? Hoy estamos hablando de comportamientos organizacionales totalmente sincronizados. Vamos a una última pregunta, Oscar. Y aquí nos escribe Felipe Andrade de Sao Paulo, Brasil, vicepresidente regional de operaciones en una empresa industrial. Nos escribe por medio del canal de YouTube de Profesionales 4.0 y Felipe pregunta, ¿la inteligencia artificial realmente va a influir tanto en reputación o estamos exagerando el tema porque es un asunto de moda? Bueno,
Álvaro, esto tiene dos aristas, ¿no? Hay personas que piensan que sigue habiendo un hype alrededor de la inteligencia artificial y que muchísimas personas no toman decisiones únicamente basadas en las respuestas de la inteligencia artificial. Esto es importante, pero creo que acá el cambio no es solamente tecnológico, no es solamente si la tecnología me va a dar la respuesta, es psicológico, porque por primera vez las personas empiezan a relacionarse con información corporativa mediante conversación. Y eso cambia radicalmente cómo se forma confianza. Eso es fundamental tomarlo en cuenta, porque entonces ya no solamente es qué se dice de la empresa, es qué es lo que está digitalizado de la empresa que puede ser consultado por la inteligencia artificial y puedo hablar con ella. Claro, la búsqueda antes era fragmentada, usted leía noticias, por ahí veía redes, entraba a la página web de la empresa, pero ahora la pregunta que nos dice si esta empresa es confiable o no, usted le puede hacer esa pregunta Y directamente. es que el tema es que esa información no interactuada en sí misma. O sea, una publicación no interactuada con otra publicación para tomar una idea general de lo que está pasando. Hoy sí, hoy usted hace una pregunta a inteligencia artificial y agarra todo ese mar de datos y comienza a darle a usted cuáles son las percepciones de la gente. Así es, Oscar. Muchas gracias a las personas que nos mandaron sus preguntas. Estamos analizando la reputación organizacional en la era moderna. Estamos analizando el estudio llamado RepTrack 2026 y cómo toda la inteligencia artificial, las tecnologías emergentes están cambiando el tema reputacional. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa, Oscar. Así que vamos a ir a la sección de cierre, la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, llegamos a acciones para el futuro y hoy quiero arrancar distinto, Oscar, esta sección porque después de todo este episodio tal vez el error sería salir corriendo a mejorar la reputación con todo esto y honestamente creo que esa sería una lectura totalmente equivocada porque el problema de muchas organizaciones no es la falta de reputación. Lo dijimos, lo dice el informe, es la falta de alineamiento, querer verse modernas sin cambiar cómo lideran, querer parecer humanas sin revisar cultura, querer generar confianza sin soltar el control y eso hoy ya no alcanza. Oscar, regálanos tu conclusión, ¿cuál es tu primera acción para el futuro aquí en Profesionales 4.0? Álvaro, es muy importante ir cerrando con cosas concretas y la primera acción para el futuro que traemos es auditar la conversación real, no solo la narrativa oficial. La primera acción para el futuro puede incomodar un poco, pero es muy urgente. Necesitamos empezar a escuchar la conversación real sobre nuestras organizaciones, no lo que nosotros queremos escuchar, no la presentación institucional, no el discurso corporativo, la conversación real. ¿Qué dicen los colaboradores cuando nadie los obliga? ¿Qué dicen los clientes cuando no hay encuesta? ¿Qué percepción aparece espontáneamente alrededor de nuestra marca? Y ojo, porque muchas empresas todavía confunden monitoreo con escucha. Oscar, quiero decir una cosa aquí que estás diciendo algo fundamental. Empresas confunden monitoreo con escucha. ¿Cuántos clientes les hacen una evaluación de calidad, llenan una evaluación medianamente positiva o positiva y no tienen confianza ni buena reputación sobre la organización? Claro, y monitorean métricas, pero no entienden emociones. Ajá. ¿Verdad? Y reputación al final es percepción emocional sostenida en el tiempo. Y la pregunta no es qué es lo que estamos comunicando, la pregunta es qué experiencia estamos generando para que otros quieran hablar de nosotros. Necesitamos terceros que hablen de nosotros en nuestros grupos de interés. Oscar, yo tengo una acción para el futuro que me queda aquí de este episodio y es construyamos organizaciones que resistan transparencia externa. Esto es importante porque creo que es un desafío. Tenemos que empezar a liderar como si todo eventualmente fuera visible, porque cada vez más cosas terminan siéndolo. La inteligencia artificial, las redes, las comunidades, los colaboradores, los consumidores, pero ya hablamos de todo eso en el episodio y todo esto está empujando hacia un entorno de transparencia radical. Y en ese contexto creo que las empresas más fuertes no serán las que escondan mejor sus errores, sino las que construyan suficiente credibilidad para atravesarlos sin destruir confianza. Oscar, hemos puesto 3 acciones para el futuro sobre la mesa.
No nos da tiempo para más, pero danos algunas referencias del informe. ¿Dónde puede conseguir la gente el informe de Global RepTrak 2026? Bueno, Álvaro, yo creo que es importante. Este informe lo pueden descargar en la página de RepTrak Company. Ahí está el informe, lo pueden analizar. Yo creo que es fundamental que si este tema les resonó, lo traten de contrarrestar con los datos oficiales del mismo. O compartan este episodio también con sus colaboradores, subráyenlo, discútanlo con sus equipos, llévenlo a sus reuniones de liderazgo, porque honestamente, más que un ranking, es una radiografía del nuevo sistema de confianza empresarial. Y lo más interesante es que no habla solamente de reputación, señoras y señores, habla de cultura, habla de liderazgo, habla de comportamiento organizacional, habla de inteligencia artificial y de cómo la relación de las empresas y la sociedad está cambiando. Vayan a la página de RepTrak Company, ahí van a encontrar el Global RepTrak 2026 y bueno, si nos dejó algo claro hoy es que las empresas podían construir reputación desde arriba, pero hoy ese tiempo ya pasó. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Pues primero agradecerles porque nos escuchen un sábado más. Ya llevamos 63 episodios, que la verdad es que se dice fácil, pero es mucho trabajo. Y lo último es de volverles a invitar a que nos puedan acompañar en la transmisión en vivo del lanzamiento del libro del lunes 25 de mayo a las 6 de la tarde. La ubicación presencial será en la Universidad Latina de sede Heredia, que somos muy agradecidos, muy emocionados y la verdad es que tengo muchísimas ganas de que llegue ese día y pues extenderle la invitación. Así es, y si usted está escuchando este programa en diferido, en el canal de YouTube, ahí estará la transmisión Dios primero de este lanzamiento, Liderazgo Aumentado, el libro que nos ayuda a entender cómo la inteligencia humana y la inteligencia artificial se combinan para generar valor. Este ha sido un programa muy importante. La confianza no se impone, se gana, se sostiene y se comparte. Nos vamos a escuchar la próxima semana, Dios primero. Y recuerden algo, en la cuarta revolución industrial la tecnología cambia rápido, pero la confianza humana sigue siendo el activo más difícil de construir y el más fácil de perder. Nos escuchamos el próximo episodio, el próximo sábado, y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy, pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.